Hoy en... Viernes 13, sexto mes, año 2025. La Fuerza Aérea Israelí sorprende en medio de la madrugada con un bombardeo sobre Teherán, la ciudad capital de Irán, mientras dormían. Recibieron inesperadamente el ataque. Y mientras tanto, Bibi Netanyahu en su despacho. Pero, ¿y cómo fue que sucedió esto? Pues, aunque te resulte difícil de creer, son muchos, demasiados, los que no tienen una idea clara del porqué de este conflicto. Si me permites, trataré de ponerte en contexto. Quédate. Dependiendo de las ideas que dominen tu mente, tú tendrás posiblemente algún concepto formado respecto a este conflicto. Puede que seas también de los que no tiene la más mínima idea. Hubo un tiempo que yo pertenecí a esos últimos, los que no tenían la mínima idea. Lo curioso es que para ese momento yo era un sargento del ejército venezolano. Y precisamente por ser un sargento, un profesional de tropa del ejército, y verme abrumado por un compañero que lo saludo hoy, ya es seguramente un coronel retirado, el coronel Álvarez. Un saludo para ti, compañero, donde quiera que estés, si llegas a escuchar por causalidad este episodio tratando este tema. En aquel momento, conversando con Álvarez, y al escucharlo como emocionadamente me hablaba de Israel, de la guerra de los 6 días, de la guerra del Yom Kippur,
Yo lo escuchaba atentamente porque siempre me ha gustado saber y sobre todo de historia. Y para aquel momento, por supuesto, eso era historia. Te estoy hablando del año de 1990. Fue cuando por primera vez yo escuché hablar de ese tema, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días. No sabía absolutamente nada de ello. Unos años después, ya encontrándome en calidad de civil nuevamente, habiendo retornado a la vida civil, habiendo salido de baja del ejército, en el transitar de la vida, allá a mediados del año 1999, me acerqué a los caminos del Evangelio, donde había sido criado. Y como comprenderás, pues Israel es un tema esencial en el mundo cristiano, pues es el protagonista de la primera parte de la Biblia conocida como Antiguo Testamento. Alguien pudiera decir, bueno, pero te estás tomando el tiempo para hablar de esto cuando debes estar hablando del conflicto, de lo que está sucediendo. Bueno, me he tomado el tiempo para hacer esto porque sé, entiendo y comprendo que hay una gran cantidad de personas que abordan este tema desde una perspectiva bíblica y, como son creyentes, creen que lo que se le ha dicho desde la Biblia es tal cual como se lo han relatado. Pero estoy aquí para decirte que yo pasé por tiempos de confusión cuando milité en el Evangelio, cuando tenía que ir a la oración y obligatoriamente, porque así es, está estipulado que todo creyente en su oración debe pedir que Dios bendiga a Israel. Bueno, cuando se tiene un poco de coherencia, cuando se tiene algo de conciencia, inmediatamente se entra en contradicción cuando tú estás viendo lo que está pasando, cuando estás informado de lo que está sucediendo, pero tu libro de fe y tus guías de fe te dicen ambos que Israel es el pueblo elegido y que todo lo que está reclamando tiene toda la razón porque así lo designó Dios. Bueno, estoy acá agapado para de alguna manera, si fuere posible, ponértela más fácil y ayudarte a comprender. ¿Cómo lo comprendí yo? Pues yo me serví y fue la gran catapulta para comenzar a colocar las cosas en su correcta dimensión, comenzar a conocer de geopolítica. Y esto, debo decirlo, aprovechando la ocasión, es gracias a Walter Martínez, periodista venezolano uruguayo, y su programa Dossier. Allí aprendí. Gracias a Walter y a Dossier pude comenzar a ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Y por qué es esta la perspectiva correcta? Simple y llanamente porque son hechos históricos. Hechos históricos, agapao. Bien, dicho esto, abordemos la situación actual, pero colocando en contexto para que se pueda comprender para aquellos que aún no entienden ni comprenden el porqué de esta situación. Despertando conciencias. Si me acompañas, te voy a llevar, agapao, por la profundidad de la información correcta, de la perspectiva correcta, y si entras en contradicción, es lo que debe pasar. Tú mismo, tu propio ser, tu propio espíritu te va a conducir a comprender cuál
es realmente la versión correcta en esta situación. Hay algunas aristas, Agapao, que quizás desconozcas, muy posiblemente sea así, pero que debes enterarte de ellas para que puedas ir contrastando y puedas ir saliendo de el enredo de esa contradicción que, como yo la tuve, también sé que tú la tienes. Lo primero que voy a decirte es que este pueblo, o perdón, no es un pueblo, este conglomerado de gente que es denominado hoy en tiempos modernos y posmodernos como Israel, no tiene absolutamente nada que ver con ese Israel que tú conoces escrito allí en la Biblia. No, genéticamente no tienen nada que ver. Bien, Agapao, si hiciste tu tarea, que espero que así haya sido, debes recordar que en el año 722 antes de la era común, como ustedes llaman antes de Cristo, el rey Sargón II, conocido en la Biblia como Salmanasar, este puso sitio ante la ciudad de Samaria, capital de Israel, el reino del norte, así conocido en la Biblia, y este cayó, y una vez postrados ante el rey de Asiria, los israelitas fueron deportados, así lo dice la Biblia. Yo no creo que eso sea una deportación, porque se deporta a alguien cuando está en un país ajeno, y se supone que los israelitas estaban en su propio país. Bien, lo cierto es que esto es un hecho histórico y así sucedió. El rey Salmanasar, como lo llama la Biblia, en este caso Sargón II, tomó a toda la población israelita y la expulsó, así lo llamo yo porque eso es lo que realmente sucedió. Los expulsó de su tierra, los dispersó por todo el territorio del imperio asirio, en otros lugares que no eran su sitio de donde ellos habían nacido y crecido, y trajo a su vez desde otros lugares del imperio e incluso desde pueblos extranjeros, trajo gente y las hizo vivir en esa tierra. Desde allí en adelante se conoce a ese evento como la dispersión del pueblo de Israel. Y ese pueblo se mezcló, y en dicha mezcla fue diluyéndose, finalmente fue desapareciendo. Por lo tanto, el pueblo de Israel de la Biblia desapareció. Recordemos también que este reino del norte, o Israel, estaba conformado, según la Biblia, por 10 tribus, las cuales eran la tribu de Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan, Manasés, Efraín, Rubén, Simeón y Gad. ¿Ok? Esas 10 tribus conformaban el reino de Israel. Bueno, esas 10 tribus, agapaos, fueron dispersadas, como ya dije, se mezclaron y se diluyeron. Es exactamente así como cuando vinieron los invasores de Europa para nuestras tierras y se dio la mezcla entre ellos y nuestros padres aborígenes, y de allí surgió lo que se conoce como los criollos, que no es otra cosa que críos de españoles. Críos de españoles. Eso es lo que significa la palabra criollo. ¿Ok? ¿Y qué es un criollo? Es alguien que ni es aborigen
ni es español, sino que tiene una mezcla, un mestizaje de sangre o genética aborigen y genética español, y también, por supuesto, genética africana, porque algunos la mezcla fue, como en mi caso, de africano con aborigen. En mí no hay genética española. ¿Ok? Entonces, soy afroaborigen, pero no soy africano ni soy aborigen. Soy afroaborigen. De la misma manera, el criollo no es ni español ni aborigen. Tiene una mezcla. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, y en la medida en que fueron pasando los siglos, pues se fue diluyendo, se perdió, agapao. Por eso se le llama las 10 tribus perdidas de Israel. Y así, transcurrido poco más de un siglo y medio, corrió la misma suerte lo que se conoce como el Reino del Sur, se conoció como el Reino del Sur, el llamado Judá, que era conformado por las restantes 2 tribus de Judá y de Benjamín. Estas fueron las que sufrieron el secuestro, también lo llaman disque deportación, pero otra vez digo, eso no es deportación, porque se deporta a alguien cuando está en un territorio extranjero. Cuando usted está como extranjero en un territorio es cuando aplica la deportación. Entonces, en el año 592, antes de la era común, como ustedes llaman antes de Cristo, se dio el suceso con el conocido como Judá, en la Biblia conocidos como judíos. Los judíos eran la tribu de Judá, el reino del sur. Y eran judíos porque eran los que practicaban el judaísmo. El judaísmo nació allí en el reinado del sur, en el reino del sur. Estos fueron entonces tomados por Nabucodonosor y secuestrados, llevados a Babilonia, y allí fueron cautivos dice que 70 años según el relato bíblico. Y pues terminado ese tiempo y habiendo pasado la situación de la caída de Babilonia y tomada esta por el imperio persa, por Ciro el Grande, llegado Ciro el Grande les dio la libertad como siempre hago énfasis en esto, no a los judíos, porque a los que fueron liberados ya eran babilonios porque nacieron en Babilonia. Que conservaron algunos, bueno, eso es lo que se nos dice, pero eso no es tan cierto, porque cuando vemos todo lo que hizo Esdras y Nehemías allá en Jerusalén cuando regresaron con esta gente, toda la disciplina por la cual tuvieron que hacer pasar a toda esta generación de babilonios, repito, porque nacieron en Babilonia, y para ajustarlos y hacerlos ahora judíos como sus padres y sus abuelos y bisabuelos, aquellos que fueron tomados directamente por Nabucodonosor en el año 92, en el año 592 antes de la era común, como ustedes dicen, antes de Cristo. El esfuerzo que estoy haciendo por ponerle todo esto en la correcta perspectiva es para que usted, agapao, comprenda y le quede claro qué fue el pueblo de Israel de la Biblia y el pueblo de Judá o judío de la Biblia, y este pueblo moderno y posmoderno que se conoce como Israel, pero que genéticamente, hago énfasis nuevamente, no tiene nada que ver con este pueblo del cual habla la Biblia, o con estos pueblos
de los cuales habla la Biblia: Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. El sur, Judá, capital Jerusalén, allí fue donde reinó David y Salomón, y Samaria, capital del reino del norte, Israel. Bueno, agapaos, esto, como decimos en lenguaje beisbolístico, esto pica y se extiende, esto da para mucho, así que vamos a ir dejándolo hasta aquí en esta, y vamos a dejar esto como la primera parte de este episodio, y en los próximos días le vamos a dar continuidad con una segunda parte donde ojalá sea posible, aunque lo veo difícil, abarcar la parte que falta. De ser necesario, pues entonces tendremos una tercera parte, no hay inconveniente. Pero por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, agapao. Permítame expresarle mi sentir agradecido por haberme acompañado hasta aquí. Recordarte que si no te has suscrito aún, no esperes para otro momento, por favor. Y lo importante que es que dejes tu pulgar arriba en este episodio. Me despido de todos con un fuerte combrazo. Tu Pananchis Cac. Hasta el próximo episodio.